Bueno, cuando queráis, lo decís. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación vuestra presencia a esta rueda de prensa y también agradecer, como no, la presencia del presidente de Nueva Generación a nivel provincial y también compañero en la Diputación Provincial, diputado provincial, Roberto, y que hoy el motivo de esta comparecencia es poner de manifiesto la importancia en el contexto de las próximas elecciones europeas de lo que supone el tomar conciencia de que el 80% de las políticas que llegan a los ciudadanos hoy en día se deciden en el contexto de Bruselas, en el contexto europeo, y que una de las políticas importantes que se definen y se diseñan también en el ámbito de Bruselas es también la dirigida a los jóvenes, las políticas de empleo juvenil que se diseñan también desde Bruselas y que en última instancia llegan no solamente a España, sino a todos los municipios de España. En ese contexto, poner de manifiesto que el trabajo, la labor que al respecto ha hecho el Partido Popular a nivel del Gobierno de la Nación. Recientemente veíamos cómo nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era capaz de liderar el conseguir fondos destinados exclusivamente al empleo juvenil en España. Y prueba de ello es que en el Consejo Europeo de diciembre del 2013 se acordó llevar a cabo un programa de garantía juvenil en el contexto de Europa, un programa que se dotó con 6.000 millones de euros para toda la Unión Europea y de los cuales España consigue, gracias al trabajo, como digo, del presidente del Gobierno, casi el 30% de esos fondos, es decir, casi 2.000 millones de euros que España va a recibir de la mano de las políticas dirigidas a las políticas juveniles y, como digo, de la mano de la negociación que al respecto ha cerrado nuestro presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. Hablas, por tanto, de 2.000 millones de euros, hablas, por tanto, de oportunidades y de, sin duda, expectativas de empleo para los jóvenes en España. En el día de ayer tuvimos también una comparecencia donde yo ponía de manifiesto el hecho de que muchas veces no tomamos conciencia de la importancia de las políticas europeas, porque no hay que olvidar que ese dinero, quien lo gestiona finalmente son las comunidades autónomas. En el contexto de Andalucía, hay que decir que Andalucía en los últimos años ha recibido la nada despreciable cantidad de 40.000 millones de euros dirigida a muchas políticas. Hablamos de casi 8 billones de las antiguas pesetas, y ese dinero destinado a vertebrar a Andalucía, a crear riqueza y a crear oportunidades. Vemos que finalmente, después de todos esos años gestionando la Junta de Andalucía y el Partido Socialista esos fondos, Andalucía sigue siendo la región más pobre de España, la región más pobre de toda Europa y también la que tiene las tasas de desempleo más altas, no solamente en España, sino también en el contexto de Europa. Un ejemplo, si la media del desempleo en España es del 25%, en Andalucía es del 35%, 10 puntos porcentuales por encima. Y dentro de lo que es el desempleo, algo sangrante sin duda es el desempleo juvenil. Hablamos de un porcentaje récord, por desgracia, de desempleo juvenil, no solamente en España, sino también en Europa, y por tanto pone con ello de manifiesto que todos los recursos que hasta la fecha se han gestionado por parte de la Junta de Andalucía y que proceden de Europa no han surtido efecto y por tanto han abundado en la precariedad y en el desempleo juvenil. Decir que ahora, gracias, como digo, a esa gestión del Gobierno de la Nación en el contexto de Europa, se van a librar cantidades importantes para todas las regiones, especialmente para Andalucía. Andalucía va a recibir ahora 200 millones de euros dedicadas al empleo juvenil y de esas cantidades el Ayuntamiento de Andújar recibirá casi 1 millón de euros.
1 millón de euros destinada a iniciativas de empleo juvenil. Hay que decir que ese programa de 200 millones de euros está cofinanciado al 80% con fondos europeos conseguidos, vuelvo a repetir, por el Gobierno de la Nación en el contexto de la Unión Europea, y un 20% por parte de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía acaba de dictar en fecha reciente un decreto donde articula una serie de medidas destinadas al empleo juvenil. Hablamos de medidas dirigidas a jóvenes entre 18 y 29 años y que en el caso concreto de la colaboración con los ayuntamientos se va a librar una cantidad, como digo, cercana al 1 millón de euros, en concreto 954.377 euros, que se van a gestionar desde el ayuntamiento siguiendo, como digo, las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía. Con ello ponemos de manifiesto, con este decreto, que con independencia de que como alcalde, en este caso, valore todo lo que supongan recursos para el Ayuntamiento de Andújar, lo valore positivamente, sí poner de manifiesto que esta medida o este decreto abunda en la mala teoría o en la mala práctica de seguir dando ayudas a los jóvenes sin crear las condiciones para que estos puedan desarrollar sus proyectos de vida. No se trata solamente de dar una subvención puntual, porque de esa forma no se generan expectativas de futuro para los más jóvenes. En lo que se pone de manifiesto con esta forma de gestionar esos recursos es que se incentiva la subvención, se incentiva la ayuda, pero no se crean las condiciones de fondo que permitan que los jóvenes puedan conquistar su objetivo legítimo de materializar sus proyectos de vida a través de un trabajo permanente en el tiempo. Aún así, vamos a gestionar esos recursos y aún así sí queremos poner de manifiesto que la forma de recibir esos fondos se deciden, una vez más, como digo, en el contexto de la Unión Europea. Un motivo más para incentivar y llamar a la participación en las próximas elecciones europeas. Nos jugamos el futuro en los próximos años de España y también de Andalucía como región que más fondos recibe de la Unión Europea, pero para conquistar ese futuro no podemos volver al pasado. Y hoy en día el pasado lo representa quienes con su fórmula llevaron a España por segunda vez a la ruina, y ahora es el Partido Popular el que está tomando las medidas y adoptando las reformas oportunas que permitan iniciar el camino de la recuperación. Somos conscientes que queda mucho por hacer, somos conscientes de las dificultades que están atravesando miles de familias, no solamente en Andalucía, no solamente en Jaén, sino también en Andújar, y por tanto lo que sí estamos convencidos es que quienes sacamos a España de la quiebra en el año 96, también lo vamos a hacer desde el Partido Popular ahora en el 2014. Y a partir del 2015 se continuará con esa recuperación, procurando que esa recuperación llegue a las familias para que de esta forma pues superen las dificultades que hasta la fecha han tenido que soportar como consecuencia de la nefasta gestión política y económica del anterior gobierno del Partido Socialista, gobierno del señor Zapatero. Por tanto, poner de manifiesto la importancia, una vez más, de lo que es participar en las elecciones europeas, poner de manifiesto que el ámbito de decisión del 80% de las políticas que llegan a los ciudadanos se deciden hoy en Europa, y poner de manifiesto que una de esas políticas que llegan hoy a los ciudadanos es las políticas dirigidas al emprendimiento y a la capacidad de generar empleo entre los más jóvenes. Gracias a esos 3.500 millones que el Gobierno de la Nación, el 50% con fondos europeos y el 50% con fondos del Gobierno de España, va a articular con muchas medidas destinadas a las comunidades autónomas, que son las que en última instancia gestionan esos fondos. Y ahora lo que se va a poner en funcionamiento a nivel de ayuntamiento es una medida, un decreto gestionado por la Junta, y que por tanto a nivel de ayuntamiento vamos a cumplimentar, vamos a implementar, vamos a destinar
a los jóvenes, pero sin dejar de poner de manifiesto que no deja de ser un parche, que no aborda la situación definitiva de los jóvenes ni de Jaén ni de Andújar y que por tanto, aún así, como no podía ser otra forma y como institución, lealtad y colaboración en todo aquello que suponga gestionar conjuntamente los recursos que en este caso proceden en un 80% de la Unión Europea. Y con ello le paso la palabra al presidente de Nuevas Generaciones y compañero de Diputación, Roberto, que igualmente pondrá de manifiesto lo que suponen los antecedentes de las políticas de la Junta en lo que a empleo juvenil se refiere y los resultados, los pésimos resultados que esa gestión de esos fondos hasta la fecha ha hecho la Junta por parte de lo que se refiere a las políticas de los más jóvenes. Roberto. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Al presidente y también alcalde de la ciudad de Andújar, al que le agradezco porque nos abra las puertas de la sede y del partido, pues una vez más para abordar estos asuntos que en este caso hablamos sobre el desempleo juvenil. Agradecer también a los medios de comunicación porque esta mañana pues nos estáis cubriendo esta rueda de prensa. Venimos a hablar de algo que Jesús ya lo ha puesto sobre la mesa, que es algo sumamente importante para los jóvenes de la provincia de Jaén, de Andalucía y de España, ¿no? Yo creo que estamos hablando de empleo y después de las elevadísimas tasas de desempleo que tenemos en particular en Jaén, pero también en Andalucía y en España, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene la juventud de esta provincia. Y ahora que nos encontramos en esta campaña electoral, pues yo creo que es bueno poner de manifiesto pues en qué momento nos encontramos, ¿no? Es decir, por qué estamos hablando de planes como en este caso el plan que ha sacado la Junta de Andalucía y por qué analizamos también otros asuntos que son también de interés, especialmente de la administración que tiene la responsabilidad de poner en marcha las medidas oportunas para que en este caso del desempleo juvenil pues tengan unos resultados positivos, que es la Junta de Andalucía, y evidentemente pues no se pueden eludir responsabilidades en este sentido, puesto que, insisto, es ella, aunque todas las administraciones, como también ha dicho Jesús, colaboremos para poner todo nuestro granito de arena, pero en definitiva quien tiene que ser el alma mater de las medidas para que el desempleo juvenil deje de ser un problema y los jóvenes encuentren un empleo, evidentemente la Junta de Andalucía, que hoy está gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por eso estas elecciones es importantísimo por lo que se juega la juventud. La juventud se juega en estos momentos algo que es fundamental y que no es poco, como el empleo, como la educación o la movilidad europea, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es algo que es lo básico para cualquier joven, ¿no? Para emprender un proyecto de vida en condiciones, pues debe estar bien formado y luego, pues por supuesto, tener un puesto de trabajo. Y la verdad que las medidas del Partido Socialista no llevan a ninguna parte, no llevan a ningún sitio, y tenemos que ser conscientes de esto. Y además, nosotros, anoche que vimos el debate, y le pesa mucho al Partido Socialista de la izquierda que le diga y hable de la herencia, porque claro, como ellos fueron los que dejaron la herencia, pues no les gusta hablar de la herencia. Pero es que con las medidas del Partido Socialista en España, después de 8 años de gobierno socialista, hubo 3.700.000 parados más que lo que se encontró el Partido Socialista de Zapatero cuando llegó a la Moncloa. Por lo tanto, ese es el dato más evidente de que el fracaso de las políticas que pone en marcha la izquierda, pues nos lleva a tener cifras tan dramáticas como esta. O que, por ejemplo, de esos 3.700.000, pues 800.000 sean los jóvenes que en aquel entonces engrosaron las listas del desempleo. Y no vale, insisto, en eludir responsabilidades. Yo creo que la Junta de Andalucía y el Partido Socialista le ha venido muy bien que el gobierno de España sea del PP, porque cuando no les conviene asumir sus responsabilidades, o miran a los ayuntamientos hacia abajo o le echan la culpa siempre al gobierno de España. Por eso tenemos que denunciar que todo lo que hacen siempre queda en declaraciones de intenciones, en humo y en más humo, y sobre todo en planes y programas con más renombre que repercusión y beneficios para los jóvenes de Jaén, de Andalucía o de España. Hace poco denunciábamos también, pues, por ejemplo, una de las medidas que había puesto en marcha el Partido Socialista, concretamente en la provincia de Jaén, que era el primer plan de empleo joven, en este caso puesto en marcha por la Diputación de Jaén. Le preguntamos a la diputada responsable y ni siquiera nos supo dar una valoración, al menos aproximada,
de la evolución de ese primer plan de empleo joven. Nosotros ya le dijimos de antemano que era un fracaso, y sobre todo porque no tenía una dotación presupuestaria en condiciones para que abordara con responsabilidad los planes, o sea, los problemas que tenía la juventud de la provincia de Jaén. Y no nos supo dar esa respuesta que era necesaria para nosotros, por lo menos decir y aportar nuestro granito de arena, que, como insisto, ya dijimos de antemano, carecía en su momento de importantes cuestiones, como por ejemplo era la dotación presupuestaria. Yo creo que en esto pues siempre se parecen mucho el Partido Socialista y las administraciones donde gobiernan, en que realizan grandes campañas publicitarias, pues en la Junta de Andalucía pues tenemos también otro ejemplo de ello. Recientemente hemos denunciado y seguimos denunciando por toda Andalucía y también por todo Jaén el bono tongo, que nosotros le llamamos el bono empleo de la Junta de Andalucía, que puso en marcha precisamente el Partido Socialista e Izquierda Unida. La verdad que ha servido para ser el bochorno del PSOE y de Izquierda Unida, y sobre todo pues también para la preocupación y la desazón de los jóvenes de esta provincia, porque hemos visto que los resultados pues no eran lo esperado. Ya lo anunciamos también en su momento. Dijimos que era un plan que tenía una exigencia, o sea, unos requisitos, le pedía a los jóvenes unos requisitos que luego no eran los que realmente tenían los jóvenes, porque eran tales como, por ejemplo, que tenías que tener una titulación universitaria dentro de los 3 años anteriores a la solicitud, que tenías que tener formación profesional, que tenías que haber accedido a la universidad a través de las becas SOE. Es decir, tenías que reunir una serie de requisitos que evidentemente la mayoría de los jóvenes andaluces, ya lo pusimos de manifiesto, no los cumplían, y por lo tanto el resultado del bono tongo iba a ser un fracaso, como los datos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Y empezó mal el bono tongo, y ya el mismo consejero decía que esa ayuda se va a hacer efectiva directamente al joven, cuando somos conscientes de que no es así, que el bono tongo se concede primero a la empresa. Y después nos encontramos también con un plan que era discriminatorio, porque todos sabéis también que se clasificaban a los pueblos en 3 categorías, ¿no? Entonces, en función del municipio en el que tú hubieras nacido, pues tenías derecho o menos derecho o más derecho a que percibieras este bono de empleo joven. Por lo tanto, yo creo que evidentemente era una chapuza de plan y una demostración de que las políticas, en este caso de empleo de la Junta de Andalucía, son un absoluto fracaso, ¿no? Yo creo que son incapaces el Partido Socialista y la Junta de Andalucía de poner en marcha esas medidas para facilitar la inserción laboral de los jóvenes jienenses y de los jóvenes andaluces. Y el plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, el bono tongo, que fue la primera medida estrella que puso en marcha el Partido Socialista, insisto, es precisamente esa confirmación de que las políticas socialistas en materia de empleo son un absoluto fracaso. Y hasta tal punto que son así que en Andalucía, de ese plan de empleo joven, el bono tongo de la Junta de Andalucía, se beneficiaron 114 jóvenes en toda Andalucía. Pero es que en Jaén solo se beneficiaron 12 jóvenes del bono tongo de la Junta de Andalucía. Es decir, la demostración y sobre todo la demostración de que las políticas del Partido Socialista son un absoluto fracaso. Y la verdad es que si le preocupara el futuro de la juventud de Jaén y de la juventud de Andalucía, ya hubieran adoptado medidas para solventar esa compleja y delicada situación que viven los jóvenes. Hemos visto, y Jesús ya le ha dado una pincelada de esa otra medida estrella, que además venden como suya y luego no es tal, porque provienen los fondos de la Unión Europea, que es ese plan de empleo joven que se ha puesto en marcha. Ese plan de empleo joven, yo creo que desde luego no aborda con seriedad las necesidades que tienen y padecen los jóvenes de Andalucía. Y lo venimos denunciando porque evidentemente genera falsas expectativas, que al final, sí es verdad que, como dice Jesús, se van a realizar una serie de contratos, pero que no va a largo plazo a solventar el problema del desempleo juvenil. Y sin embargo nos encontramos con medidas que sí están surtiendo efectos, sobre todo con medidas a corto y largo plazo, medio y largo plazo, como la estrategia de emprendimiento y empleo joven del Gobierno de España. Una estrategia que está dotada con 3.500 millones de euros y que lo que quiere es mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que lo que persigue es mejorar también la formación y sobre todo aumentar la calidad y la estabilidad del empleo juvenil. Medidas, os puedo enumerar algunas, como por ejemplo
la reducción del 100% de la cuota empresarial a la seguridad social, como por ejemplo también el primer empleo joven, el contrato primer empleo joven, el contrato generaciones, como también las deducciones del 10% del impuesto de sociedades, como por ejemplo también la tarifa plana de 50 euros para nuevos emprendedores. En definitiva, una serie de medidas dentro de las 100 que engloban ese plan y esa estrategia de emprendimiento y de empleo joven, que también están dando esos buenos resultados, porque al final son las medidas que necesitan los jóvenes para que su empleabilidad sea una realidad. Es decir, no para firmar unos contratos que como máximo van a ser de 6 meses para estar adecentando el municipio, que está muy bien, o para hacer otras tareas de la localidad, que está perfectamente contemplado en ese decreto, que está muy bien, pero que luego al fin y al cabo, cuando da o tiene o echa la vista hacia adelante, no solventa los problemas reales, insisto, del desempleo juvenil. Estas medidas, como sí he comentado, de la estrategia de emprendimiento y empleo joven del Gobierno de España, pues insisto, otros datos tan buenos como por ejemplo que la capitalización que pueden hacer los jóvenes del desempleo les puede servir para crear una empresa, ¿no? Y en España, en el año 2013, casi 81.000 personas capitalizaron el desempleo para darse de alta como autónomos. Con medidas como la estrategia de emprendimiento y empleo joven, la verdad que el paro entre los menores de 25 años se ha reducido en torno al 10% desde que se puso en marcha esta estrategia. Que 57.000 jóvenes han salido de la lista del paro desde que se puso en marcha esta estrategia de emprendimiento y empleo joven. Y sobre todo que 127.000 se han beneficiado en toda España, en el conjunto de España, de esta estrategia de emprendimiento y empleo joven. Y la verdad es que hay que contraponer los datos. Y es que en Andalucía, mientras que hemos visto que son 114 los beneficiados del bono tongo de la Junta de Andalucía, concretamente 12 en Jaén, tenemos que en nuestra comunidad autónoma han sido 22.223 los jóvenes que se han beneficiado de las medidas del Gobierno de España, y en la provincia de Jaén han sido concretamente 1.599 frente a esos 12 contratos del bono tongo de Susana Díaz y de la Junta de Andalucía. Por eso creo que ha llegado el momento, insisto, de que reconozcan lo evidente, de que la Junta de Andalucía reconozca el fracaso más estrepitoso de sus políticas. Pero claro, reconocer que han fracasado en sus políticas es poco menos que reconocer que, bueno, pues que después de 30 años no saben hacer las cosas como tienen que hacerlas en nuestra comunidad autónoma. El plan que ha presentado la Junta de Andalucía es un plan que llega tarde, es un plan que no va a solventar los problemas de la juventud, y sobre todo lo que tiene, y le pedimos al Partido Socialista, es que se deje de tantísima propaganda, especialmente ahora que estamos en las elecciones, en campaña electoral de las elecciones europeas, que curiosamente ha sido cuando ha sacado este plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, que ya lo prometió Chávez en su discurso de investidura, que lo prometió después Griñán en su discurso de investidura, y que también lo prometió Susana Díaz en su discurso de investidura. Lo prometió, lo ha cumplido ella. Bueno, pues no es que lo haya cumplido, porque la verdad es que la medida no solventa el desempleo juvenil, y sobre todo teniendo en cuenta que hasta los sindicatos como Comisiones Obreras y UGT están en contra de esta medida y han dicho ya taxativamente que este plan de empleo no es el que necesitan los jóvenes de Andalucía. Por eso instamos al Partido Socialista a reconocer que el problema es que la Junta de Andalucía ya no tiene credibilidad ninguna entre los jiennenses, y por supuesto que lo que tienen que hacer es dejarse de esa propaganda, insisto, que sobre todo durante las campañas electorales y en momentos oportunos es cuando lo sacan a relucir estas medidas. Por último, y para terminar, quisiera enumerar algunas de las medidas que el Partido Popular tiene contempladas, lleva reflejadas en el programa electoral para estas elecciones europeas. Podría enumerar muchas, pero evidentemente nos llevaría bastante tiempo, pero yo creo que es bueno destacar, por ejemplo, esos 1.800 millones de euros que ha puesto de fondo europeo, para luchar contra el paro juvenil. Yo creo que con esas medidas, insisto, pues son buenas, porque da lugar a que sean 400 jóvenes al día los que se beneficien, ¿no?, de las oportunidades laborales que con medidas como la estrategia de emprendimiento y empleo joven ha puesto en marcha el Gobierno de España. Y entre las medidas, insisto, contempladas en el programa electoral, pues bueno, se ha puesto el centro de las políticas europeas el desempleo juvenil. Yo creo que Mariano Rajoy ha peleado mucho y muy bien, pues que esos fondos europeos, que son 6.000 y que casi 2.000 millones de euros son los que van a llegar a España,
bueno, pues pone de manifiesto no solo el peso de España, no solo la preocupación del gobierno de Rajoy, sino que el Partido Popular tiene en el centro de sus políticas el desempleo juvenil y la preocupación para que los jóvenes de España encuentren una oportunidad laboral. Por eso el Partido Popular aplicará el Plan Nacional de Garantía Juvenil en España, que está vinculada a la inserción laboral de los jóvenes. Impulsaremos la internacionalización de universidades y la educación online, que es otro de los pilares fundamentales, como he dicho, la educación al comenzar de las preocupaciones de los jóvenes y también del Partido Popular. Vamos a fomentar la iniciativa emprendedora entre los jóvenes con medidas como las que se han puesto en marcha, pero también con otras llegadas desde Europa. Queremos promover la